Bienvenidos y bienvenidas a RAM, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Pues bueno, Mauri, tu primer programa, ¿no? Sí, por fin, estaba deseando de empezar ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues muy resfriado, ¿no? Tengo un catarro del 15. Bueno, esperemos que... Espero que no se me escuche toser mucho durante la sesión. Bueno, y espero llegar vivo al final. Pues hoy tenemos a un invitado muy interesante, ¿no? Sí, se trata de Enrique Alcor, Technical Lead Technical Director. Technical Director de Mediatonic. ¿Tú conocías Mediatonic Games? Conocía algunos de sus juegos, pero no había hecho la relación de los estudios, de que eran del mismo estudio. Uh-huh. Y sobre todo el último que anunciaron, que es Fall Guys, que bueno, es una especie de humor amarillo ahí. Tiene buena pinta, ¿que sí? Es el primer Battle Royale que me ha interesado, así que estoy deseando que lo saquen. Pues bueno, en principio yo creo que hoy nos van a contar muchas cosas porque hablaremos un poco de cómo Enrique empezó en esto de los videojuegos y cómo las empresas por las que fue pasando y cómo es Mediatonic por dentro, ¿no? Si los oyentes no lo saben. Y cómo llegó a abrir la oficina, a inaugurar la oficina de Madrid, de Madrid, de Mediatonic. Pues genial, pues bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos a ello. Pues muy buenas, Enrique Alcor Martín, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Pues nada, a ti, hombre, por aceptar venirte a una entrevista a RAN, claro que sí. Bueno, en principio, Enrique es Technical Director en Mediatonic Game, en las oficinas de Madrid, hasta donde hemos investigado. Sí, bueno, el puesto es un poco complicado, siempre lo cuento en las entrevistas. Sí, oficialmente mi puesto es Technical Director, pero bueno, la realidad es, somos dos personas en el estudio, estamos por un lado Fernando Tarragato, que su título oficial es productor senior, y yo por otro lado director técnico. Al final ni él hace mucho de producción ni yo hago mucho de dirección técnica o programación o como quieras llamarlo. Y al final entre los dos llevamos un poco el día a día del estudio, ¿vale? Desde hace año y medio, una cosa así. Entonces, bueno, sí que yo estoy más centrado en la parte técnica, en la parte de contratación de programadores y bueno, expansión de esa parte del equipo. Estoy un poco más centrado, pero luego al final tengo visibilidad en otras cosas y lo mismo pasa con él. No solo está haciendo producción, de hecho casi hace más bien poca producción. Bueno, pero bueno, sí, es un rol un poco complicado, pero bueno, sí. Vale, pues ahora te preguntaremos muchas cosas sobre ese rol que conlleva y ese tipo de cosas, pero como siempre nos gusta empezar con algo que rompa un poco el hielo. Y no sé si, ya que Mauri se estrena como... Me voy a estrenar como presentador. La primera pregunta. Vale, pues a la tuya. Pues bueno, viene siendo tradición en el podcast que la primera pregunta sea ¿cuál es el último juego que te has pasado? El último juego que me he pasado es el Star Wars Jedi Fallen Order. Creo que se llamaba así, es un poco largo. Sí, y nada, me gustó mucho al principio, luego empezó a cansarme un poco más hacia el final, pero bueno, la experiencia al global, muy bien. Ah, mira, curiosamente yo he visto las reviews de Steam y todas ponen muy positivas, ¿no? Todas, o sea que parece que a mucha gente sí le gustó. Yo no he tenido todavía el de esto de jugarlo, pero sí es cierto que ya tengo varios amigos que se lo compraron y que se lo han pasado, así que es el momento de hincar el diente. Yo estoy ya en cola para cuando se lo terminen me lo pasen. Claro, a ver qué tal. Vale, bueno, pues queríamos un poco de cara a que los oyentes escuchen, ¿no? Un poco cómo empezaste en este mundo, ¿no? Que nos cuentes un poco cuándo crees tú que fue cuando te picó el gusanillo de decir yo me quiero dedicar a esto de los videojuegos, ¿no? Pues... Hombre, no sabría decirte el primer momento... Bueno, yo llevo jugando desde hace muchos años. Yo creo que mi primer contacto con los videojuegos creo que fue alrededor del año 90-91, que me regalaron una NES con el Mario y el Duck Hunt. Y eso me encantó desde el principio. Y yo creo que probablemente muy al principio
eso fue algo que me llamó la atención y probablemente hasta llegaría a pensar, pues podría dedicarme a videojuegos. Pero así, dos momentos un poco más clave que recuerdo fueron, uno es cuando yo estaba en el instituto y mi padre tenía un amigo que en ese momento trabajaba en FX Interactive y me invitaron un día a las oficinas y yo fui allí y yo flipé, digo, Dios mío, esto es lo más chulo del mundo, o sea, yo quiero trabajar en un sitio así, pues la gente, todos con ordenadores allí y haciendo cosas de gráficos y tal. Yo no tenía muy claro todavía qué quería ser, pero sabía que eso me molaba mucho. Qué envidia. Y luego... Eso me hubiera ahorrado a mí 6 años de trabajar en una consultora. Bueno, no, escúchame, ahora Enrique nos contará también, que también tiene su experiencia. Sí, ¿no? sí, no, pero bueno, eso fue un momento y luego el otro, cuando yo ya decidí que me gustaba mucho el tema técnico, hice ingeniería informática y mientras estudiaba la carrera salió el Halo 2, me compré la edición coleccionista y esta edición coleccionista traía un DVD con cómo se hizo del juego. Entonces me lo puse y ahí salía, pues eso, las oficinas de Bungie, de cómo estaban haciendo el Halo 2 y tal, y a mí eso me flipó. Y lo más curioso, anécdota curiosa y graciosa, es que en ese momento estaban haciendo crunch brutal y estaban trabajando fines de semana y noches y todo, y salían ahí, eso, por la noche trabajando cada uno en su sitio, y yo pensé en ese momento, ojo, qué cosa más guay, yo quiero trabajar en esto, quiero estar aquí todo el día. Todo el día y toda la noche. Sí. Luego lo ves con perspectiva y dices, bueno, a lo mejor no es eso lo que quería hacer exactamente, pero bueno, sí que me impactó mucho ese vídeo y de hecho algún amigo me lo decía, joder, a ti te ha calado muy hondo el vídeo este del Halo y tal. A mí los making of dicen que de ese crunch se Bungie. hicieron replantearse su política por completo. Ajá. Y desde entonces son una de las empresas que abanderan el anti-crunch, ¿no? ¿Ah, sí? Que implementan más políticas para evitarlo. Para evitarlo. De lo traumático que fue precisamente el del Halo 2. Sí, es curioso porque yo cuando he escuchado proyectos súper gordos, ¿no? De AAA y estas cosas que utilizan crunch durante un montón de tiempo, ¿no? Y este tipo de cosas, pues te dice, final del proyecto, no sé cuántas parejas rotas, no sé cuántos divorcios, no sé cuántas... Y es cierto que, claro, que eso también es la otra cara, ¿no? Que es complicado. O termina el proyecto y se va a media plantilla LinkedIn del tirón. Vale, bueno, pues hablando de esto, también investigándote un poquillo, también hemos visto que también hiciste tus pinitos como ingeniero de software, ¿no? Es decir, estuviste trabajando en cosas de software, pero después hay un momento en el que decides como trabajar por tu cuenta y darte un tiempo, un par de años creo, algo así, y empiezas a hacer proyectos, jam y cosas relacionadas con videojuegos, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que lo que pasó fue eso. Vi lo del Halo 2, a mí me encantó, eso era bastante al principio de la carrera, pero luego a medida vas pasando años y ves que tampoco hay mucha industria en España y que no hay mucha gente que se dedique a esto, parece como que perdí un poco el sueño, ¿vale? Y dije, bueno, pues cuando acabe la carrera lo que haré será pues, meterme en una consultora o una empresa así un poco más o menos seria y tal. Entonces terminé y sí que entré en una consultora de las hardcore que llaman... las cárnicas, ¿no? Las cárnicas, pero bueno, sí que era un ambiente así muy corporativo, muy serio y demás. Y a los, no sé, 3 meses o 4 de estar ahí ya es cuando me di cuenta de, no, tengo que intentar tirar por lo que de verdad me apetecía. Entonces empecé a hacer alguna cosa por mi cuenta, en ese momento era con XNA en C#. Mira. Y que curiosamente es algo con lo que ha empezado mucha gente que hoy en día está en esto. Y nada, me compré un libro y estuve probando un poco y demás. Me apunté a una jam de la Campus Party que fue súper estresante porque era prácticamente pues, el segundo o el tercer juego que hacía. Pero bueno, fue una buena experiencia. Y luego, pues nada, pero muy poquito después pues decidí apuntarme a un máster, el de la Complutense en Madrid, porque me pillaba cerca y tampoco en ese momento todavía había muy poquitos máster. Había uno en Barcelona, uno en Madrid y poco más. Y bueno, el de Madrid tenía buena reputación, así que me apunté, hablé también con una antigua alumna del máster, me dio referencias y demás. Y me apunté ahí mientras todavía seguía trabajando en esta empresa que os decía. Y nada, terminé el máster y dije, bueno, ahora hay que buscar... De hecho, un poco antes de terminar el máster ya empecé a buscar trabajo. Y yo
Aunque bueno, siempre me han gustado los AAA y los juegos, pues eso, como shooters, como Halo y demás, eso era un poco mi sueño, pero bueno, dije, bueno, voy a rebajar un poco mis expectativas y a empezar haciendo cualquier tipo de juego, que a lo mejor no es exactamente lo que yo jugaría, pero que, bueno, como manera de meter el pie en la industria. Pero me puse 2 reglas. Dije, una, no quiero hacer juegos con tecnología flash porque la odio. O sea, es una tecnología súper lenta. O sea, nunca había jugado un juego de flash que me gustara. Y eso un poco manía, la verdad. Pero bueno, y la otra era que también cuando estaba haciendo el máster es cuando estaban empezando a surgir los juegos de Facebook, el Farmville y demás. Uh-huh. Cuando el gran momento de Zynga. Y dije, vale, tampoco quiero hacer juegos de Facebook. Entonces, ni Flash ni Facebook. Y acabé haciendo juegos de Flash para Facebook. Como sucedió fue que Pyro Studios tenía un acuerdo con la universidad y les pasaban nuestros currículums y Pyro en ese momento estaba haciendo la transición a juegos sociales para Facebook. Y me llamaron y me dijeron, bueno, sí, sabemos que tú no sabes nada de Flash, porque yo no sabía nada de Flash, pero bueno, preferimos coger a programadores que sepan programar juegos y luego que se formen en la parte de Flash, que no coger programadores de Flash y pasen a lo de juegos, porque lo vemos un poco más complicado. Pero entonces, y bueno, a raíz de eso entré. Claro, ¿la oportunidad te surgió por el máster de la UCM? Sí, porque de hecho yo creo que vi la oferta de trabajo, pero digo, bueno, primero no la voy a echar porque el Flash no me llama mucho, pero aparte es que yo no tengo ni idea de Flash, entonces ¿qué voy a hacer aquí? Pero se ve que un poco, pues eso, porque preferían coger gente que tuviera una buena formación antes que la experiencia en Flash, que no les importaba tanto, y como pues internamente debieron pasar los currículums. Tampoco le quedaría mucho más claro, no había. Eso es, y pasaron, de hecho entramos varios de mi promoción del máster, ahí, no sé, 4 o 5 personas. Y eso entras a trabajar. Bueno, coincidió con, bueno, había mucha gente a la vez que se estaba yendo de Pyro precisamente porque no querían hacer este tipo de juegos, entonces, gracias a que mucha gente se iba, nosotros conseguimos entrar y bueno, para muchos fue nuestra manera de entrar en la industria. Igual, Mauri, tú también te habías ido ya, él entró en 2010, ¿no? Por lo que hemos investigado, y tú te irías... Yo me fui en 2007. Todavía... Un poquito antes. Vale, que sí es cierto, ¿no? Que también tú ya notabas cuando estabas, Mauri, que la empresa iba transicionando en 2007 o fue más tarde. Sí, de hecho uno de los juegos en los que luego sacaron, que era Sport City, ese sí se desarrolló mientras estaba yo... La primera versión, no, me imagino que luego la aportarían o lo que fuera, pero la primera versión estaba en desarrollo cuando yo me fui todavía. Uh-huh. ¿Y eso? Sí, Sport City fue, bueno, a mí me enseñaron un prototipo que era un juego, digamos, AAA de, bueno, no sé si consola o PC más bien, pero digamos, un juego de Steam así grande y tal. Me enseñaron un prototipo, pero bueno, yo justo entré a trabajar al Sport City, pero el de después, el de Facebook. Y estaba ya en soft launch, me parece, o lo acababan de lanzar o algo así, y entré ya pues para añadir nueva funcionalidad y arreglar bugs. Y bueno, eso, ¿qué juegos hiciste durante tu etapa en Pyro? ¿Cuáles fueron en los que trabajaste? Has dicho Sport City, que era para Facebook 20, este tipo de cosas. Sí. ¿Y qué más? Cuéntanos. Pues después de Sport City hicimos otro que se llamaba Adventure Park, que era es un tycoon también. Sport City es un tycoon, pues imagínate un theme park, pero que manejas una ciudad que tiene como clubes deportivos de fútbol o de baloncesto, de lo que sea. Ajá. Y Adventure Park era parecido, pero era un parque de atracciones. Ese sí que era más como un theme park, pero orientado a Facebook y a juegos así de free to play. Y ese fue, bueno, ese ya lo bueno es que lo empezamos desde cero y con todo lo que habíamos aprendido del Sport City, que tuvo un relativo éxito comercial, pero a nivel tecnológico pues era el primer juego que hacía Pyro de este estilo y con esa tecnología pues tenía muchas deficiencias, pues en el Adventure Park finalmente no tuvo mucho éxito comercial, pero tecnológicamente estaba bastante mejor hecho a todos los niveles. Pero bueno, aunque no fue, eso tampoco fue, digamos, el título de mis sueños, pero sí que me lo pasé muy bien ahí. Aprendí un montón. Del de Pyro con lo que me quedo es con que todavía había bastante vieja escuela de la empresa y pues aprendí un montón de esa gente. Y además una cosa interesante que ha dicho, que muchas veces comentamos, ¿no? Que no solo la parte técnica es importante en un juego, ¿no? Que a lo mejor te decía, este juego estaba mejor hecho que el anterior, pero el anterior gustaba más a lo mejor. Que son más factores, ¿no? Los que hacen falta, sí. ¿no?
Vale, y bueno, en esta parte, cuéntanos un poco. Bueno, yo he visto también, creo que en la parte del currículum que tenemos aquí, un juego que se llama The Moley, que también Sí. fue, pero ese fue para dispositivos móviles, ¿no? Ese ya no era para Facebook y para 20. Sí, ese fue pues cuando sacamos Adventure Park. En parte, parte del hecho de que no tuviera mucho éxito es porque justo empezaba a bajar un poco el tema de los juegos de Facebook. Había tenido el boom con Zynga y demás, pero aquí es cuando ya los móviles empezaban a despegar un poco más y empezaba, de hecho, bueno, o sea, móviles ya empezaba a tenerlos mucha gente, empezaron a hacerse más potentes, pero hasta ahora, en ese momento, habían sido principalmente juegos premium. Y en ese momento es cuando empezaba la transición a juegos free to play de móvil, y ahí es cuando Pyro decidió dar el salto. Entonces empezamos, ese fue el primer título de Pyro, que de hecho cambiamos el nombre de la empresa, ya era Pyro Mobile, pues fue la primera incursión de eso. Y ahí estuve, bueno, estuve desde el principio del proyecto hasta que me fui de allí. Ajá. Un poco antes de salir del juego. Y bueno, antes de pasar a tu siguiente etapa en Playtonic, Mediatonic, perdón. Mediatonic. Que se parece mucho al final. Sí, tenemos, hay 3 o 4 empresas que nos llamamos muy parecidas, Playtonic, Platonic, Mediatonic y me parece que había otra más también. Entra a veces gente, repartidores o algo, preguntando por la otra empresa. Yo seguro que lo haría porque soy muy torpe. Bueno, antes de cerrar esta etapa o cerrando esta etapa, ¿cuál dirías tú que fue la mayor lección, ¿no?, que aprendiste en esos primeros años en Pyro Mobile? Pues, bueno, no sé, es que aprendí tanto, el hecho de pasar de hacer juegos muy pequeñitos, bueno, en grupos, claro, éramos súper aficionados, no era un entorno profesional. Al pasar a, incluso, aunque no fueran las megaproducciones que hacía Pyro anteriormente como Comandos, pero eran equipos ya un poco más grandecillos, ya eran 20 personas o algo así. Pues esa manera de trabajar, de pasar de equipo muy, muy pequeño a algo profesional y más grande, pues es lo que me dio más, no sé, me enseñó un montón. Y toda esa experiencia acumulada de Pyro, sí, a lo mejor no estaba en su momento más dulce de la empresa, pero seguía habiendo un montón de gente súper buena que me enseñó un montón. Uh-huh. Y bueno, y entonces, ¿por qué decides no irte de Pyro? Pues, bueno, en aquel momento lo que pasó fue mi novia, bueno, que es actualmente mi mujer, ella es profesora de colegio y le salió una plaza para irse un año a Londres a dar clases de español. Y yo siempre había tenido la cosa de trabajar fuera, aprender bien inglés, o sea, tenía más o menos buen nivel de inglés, pero no lo tenía realmente fluido. Y dije, pues venga, esta es la mía. Aprovechamos, nos vamos ya más a vivir juntos, porque tampoco vivíamos juntos, y voy a probar suerte. Bueno, tampoco fue dejar Pyro y buscar cosas, sino que mientras estaba todavía en Pyro, pues empecé a buscar sitios. Y fue a través de un recruiter, yo no conocía a Mediatonic, a mí fue un recruiter que me habló de la empresa, me dijo, oye, mira, he colocado a un chico aquí, que además es español también, está súper contento, échales un vistazo a ver qué te parece. Y miré, y aunque los juegos me parecían llamativos, pero lo que más me llamó la atención fue viendo el blog que tenían, se veían fotos de la gente del estudio, parecía como que había muy buen ambiente. Y dije, bueno, ya que me voy a un país que no conozco bien, con un idioma que no domino, pues por lo menos vamos a empezar en un sitio que tiene buena pinta, que parece que hay un buen ambiente, no hay una presión, o no parece que haya una presión demasiado grande. Y vamos a empezar por ahí y luego ya veremos. Y ya estando allí ya es más fácil moverme a otros sitios y me apetece. ¿Y la entrevista, entonces te entrevistaron allí directamente o te entrevistaron aquí o cómo fue? Bueno, primero por llamada, por teléfono. De hecho, en ese momento la empresa era todavía muy pequeñita. Ahora somos ya como 250 empleados o algo así, pero en aquel momento pues éramos unos 40 o 50. Y en aquel momento todavía hacía entrevistas, uno de los 2 fundadores de Mediatonic era el que hacía un poco de recruiter interno de la empresa, que establecía el contacto con la gente y demás. Y me llamó por teléfono, yo estaba súper nervioso, además había pasado alguna entrevista ya con otra empresa que me había ido fatal porque no les entendía nada y tal. Y nada, y con él muy bien. Y la segunda fue con Mike,
que es, bueno, es uno de los directores técnicos en la empresa, y Manuel, que era este chico que me había comentado, el recruiter que se puso en contacto conmigo. Y a Mike, o sea, la suerte que tuve fue, a Mike no le entendía nada, o sea, con mi nivel de inglés de aquella época es que de verdad no le entendía nada, entonces, aunque toda la entrevista fue en inglés, Manuel me iba ayudando, me lo volvía a decir, pero con acento español y con otras palabras, y gracias a él conseguí pasar esa parte. Y luego ya después de eso, bueno, me hicieron un par de test, porque además, de hecho, hice 2 test, en aquel momento estaban también en transición de hacer cosas de Facebook a hacer cosas de móvil. Entonces me mandaron, de hecho, los 2 tests, el de Flash y el de, bueno, y otro que lo hicieran lo que quisiera, pero que fuera para móvil, que lo hice en Objective-C. Y nada, hice los test, les gustaron y fui a una última entrevista allí en persona. Y nada, y ya fue todo bastante rápido, en cosa de un mes o algo así, o un mes y poco desde que empecé a buscar hasta que ya me hicieron una oferta. Es curioso que comentabas antes que entonces era una empresa pequeñita y que tuviera tantas pruebas y tantos test, ¿no? Pues, por ejemplo, Mauri, ¿tú en The Game Kitchen haces tantas pruebas para contratar a alguien? Bueno, es que nosotros somos un equipo de 10 personas y bueno, hemos pasado a ser 10 personas desde la campaña de crowdfunding. Éramos 3. Y todos los que hemos incorporado al equipo eran gente que quería Enrique, básicamente. Ya los conocíamos de antes. Ajá. Díselo a ese. Vea por él. Sin entrevista ni nada, ¿no? Sí. Era un atraco a mano armada. Era a dedo. Vale. Vale, bueno, y cuéntanos, Enrique, porque yo creo que a muchos oyentes le puede interesar si conoces, porque después de varios años que has estado ya en Mediatonic, cuéntanos si conoces, si dentro de la empresa pues os han dado charlas, os han dado cosas de cómo fue los orígenes de esta empresa. Es decir, si conoces, has comentado antes que uno de los fundadores te entrevistó. ¿Cuáles son los fundadores? ¿Cuántos son? ¿Cómo empezó la empresa? Sí. Pues a ver, sí que de hecho es algo que lo solemos contar un poco por encima cuando entra gente nueva, es parte del proceso de induction que le llamamos. Pues la empresa tiene ya 14 años, o sea, este año haremos 15, y eran dos estudiantes de la Universidad de Brunel, que está allí no sé si en Londres o muy cerca de Londres, y se llaman Dave Bailey y Paul Croft, y ellos estaban haciendo una carrera, no sé exactamente cómo se llama, si es diseño y programación de videojuegos o multimedia, pero bueno, algo relacionado con juegos y tecnología multimedia. Y en los últimos años lo vieron muy claro que querían montar una empresilla. Entonces empezaron, de hecho, algunos nos han enseñado fotos de donde empezaron, que era una habitación donde vivían, de la residencia de estudiantes de allí. Y nada, bueno, una mesa ahí, mirando a la ventana y ellos dos empezaron. Y empezaron haciendo pues un poco lo que salía. Eran pequeños jueguecillos en Flash de Advert Gaming o pequeñas páginas web, pero cosas muy chiquititas. Y nada, eso pues poquito a poco fueron haciendo cosas un poco más grandes. Ya no sé cuándo fue, pues como 3 o 4 años después es cuando ya recibieron una inversión así un poco más grande y bueno, fueron ampliando equipo poco a poco, al principio muy despacito y luego pues se fue acelerando la cosa. Pero bueno, sí, son 2 fundadores que de hecho una cosa que me gustó mucho cuando entré en la empresa y que sigue sucediendo a día de hoy es que son gente súper cercana, no son entes ahí que están en un despacho que nunca ves o en otra planta o nada de eso. O sea, aquí en Madrid obviamente no les vemos tanto, pero si vas a Londres pues están por allí como uno más y vamos, son gente súper normal. Y entonces cuando tú entras a trabajar en el estudio, ¿cuánta gente era Mediatonic allí en Londres? Pues éramos unos entre 40 y 50 o algo así. Luego acababan de abrir... Ya tenían su trayectoria. Sí, bueno, curiosamente, claro, a mí, bueno, viniendo de Piro tenía más o menos el mismo tamaño que Piro cuando yo me fui, o quizás un pelín más, pero no mucho. Y curiosamente el tamaño que tenía es prácticamente, quizás un pelín más del que tenemos ahora en el estudio de Madrid. Sí, no, es interesante, yo te digo, porque yo todo lo que he leído también es se definen como una empresa independiente y
bueno, no sé si que en Londres es más fácil, ¿no? Todo el tema de crecer como empresa, pero creo que tú entraste a los 4 o 5 años de su fundación. Y... Sí, sería, bueno, quizás un poco más, 7 años, creo, ¿no? 6 y pico, 7 o así. Ah, sí. ¿Y por qué, o sea, siendo una empresa tan grande y teniendo tanta inversión privada detrás, ¿por qué se siguen definiendo como indies, ¿no? Bueno, yo en este caso, bueno, la típica cosa de ¿qué significa la palabra indie? Sí. Bueno, yo creo que en este caso... Todo el mundo tiene una excusa, pero a mí me interesa saber cuál es la excusa de cada uno. En este caso, yo diría que es porque o sea, sí que tenemos grupos inversores, pero no son empresas dedicadas a los videojuegos, son grupos de inversión que, de hecho, somos la única empresa de videojuegos a la que invierten. Y otras que a lo mejor tienen otras que son un grupo farmacéutico o de seguros de vida o cosas que no tienen nada que ver. Entonces no tenemos una editora, imagínate, no es como si tuviéramos a Microsoft detrás que nos dice, no, vosotros hacer juegos solo para Xbox o solo basados en franquicias de Microsoft o lo que sea. Tenemos todavía, tenemos mucha independencia, seguimos sacando algunos de los títulos que sacamos no van con un publisher, o a veces a lo mejor sí que van con un publisher, pero es un publisher interno nuestro, y en esos tenemos pues control absoluto de la dirección del producto. Vale, y entonces estás trabajando allí en Londres, ¿no? Y estás un tiempo, creo, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, y hasta el momento que abren oficina Mediatonic en Madrid. Pues a ver, yo estuve allí, me fui en 2012, septiembre creo que fue, y estuve prácticamente 4 años. Entonces, bueno, lo que pasó fue... yo creo que desde que llegué a Londres vi que, me gustaba estar allí, pero no lo veía como la ciudad en la que iba a estar toda mi vida, no sé, a lo mejor de haberme quedado en Reino Unido me habría ido a otro sitio, o Brighton o algún sitio así un poco más tranquilo. Entonces, cuando ya llevábamos pues, con más de 3 años o así viviendo allí, pues empezamos ya a darle vueltas y nos íbamos a casar, íbamos a lo mejor a planificar el tener una familia en el futuro y demás. Y bueno, que al final siempre la tierra te lleva de vuelta, te intenta llevar de vuelta, tira mucho. Entonces decidimos, venga, pues vamos a intentar volvernos. Y yo hablé con mi jefe, le dije, oye, hemos pensado, nos queremos volver a España. Y te lo digo con tiempo para que podáis vosotros planificaros bien, pero también quiero que me deis un poco de flexibilidad para ver cuándo encuentro otra cosa y tal. Pero bueno, lo que pasó fue que me dijeron, venga, ¿y por qué no sigues con nosotros, pero lo haces en remoto desde España? Y así que nada, acordamos eso y me fui... Pues eso, prácticamente cuando me quedaba poco para hacer 4 años, me vine a Madrid y empecé a trabajar desde aquí. En remoto. Y curiosamente entonces no había oficina unipersonal de Mediatonic. Bueno, ¿sí? Claro. No, en este momento de hecho, a mí mi nómina seguía siendo allí en Inglaterra. Y en libras y todo en libras. Sí, en libras. Claro, yo seguía recibiendo el dinero en mi cuenta de allí y empecé en casa. De hecho, bueno, siempre lo digo porque... no sé, mucha gente tiene como la utopía del trabajo desde casa y tal. En mi caso no funcionó especialmente bien, no me gustó nada el trabajar desde casa todo el tiempo. Entonces, bueno, a mí lo que me salvó en ese aspecto así de salud mental fue me busqué un coworking en el que no había nadie dedicado a videojuegos ni nada de eso, pero el ya tener que ir a un sitio claro. Y relacionarme con gente y tal, aunque no fueran de mi trabajo, eso me dio la vida. Y nada, eso fue a lo mejor a los 3 o 4 meses de irme para acá. Sí, es curioso, ese tema lo hemos comentado aquí también alguna que otra vez en el programa, como hay gente que, bueno, que sí, que le funciona muy bien. Hay otra gente que le cuesta mucho eso, el levantarse todos los días y no ver a nadie y estar en tu casa y terminar y seguir en tu casa y salir para... Muy difícil imponer los ritmos y los tiempos y se entrelaza la vida personal con la profesional y a veces... Sí, en mi caso yo sí que soy como muy estricto con los horarios. Yo me duchaba todas las mañanas, me vestía, o sea, no era el típico que iba en pijama ni nada de eso. O sea, tenía mi rutina, pero me agobiaba el estar metido en casa todo el día. Y además encima es una casa pequeñita y tal, pero no sé, se me hizo muy cuesta arriba. Por lo menos te vestías y eso. Yo recuerdo
creo que estuve un año, ¿no? Trabajando también por remoto y yo me levantaba y me acostaba en pijama y era ya, decía, no te quieres a ti mismo, ¿no? Estás aquí todo el día y después, claro, pasaba que el equipo en el que trabajabas es el mismo en el que tienes tu parte de ocio, de juegos. Entonces, claro, tú de repente, pues voy a hacer no sé qué, ostras, pero se me ha olvidado mandar un mail. Pues abre, ya que estoy, ¿no? En el mismo sesión, en el mismo PC, pues... Entonces al final trabajabas a todas horas, no sabías cuándo trabajabas, cuándo no trabajabas, es lo que comentaba antes Mauri, ¿no? Era complicado dividirlo. Hay gente que le funciona súper bien y de hecho mucha gente nos dice que es el futuro, ¿no? El trabajo remoto. Hay ya algunas empresas que son completamente remotos. Yo creo que exista la posibilidad, es muy positivo para la conciliación familiar o... Yo qué sé, es una... Sí, la verdad es que para esa parte es muy interesante. Es algo que es una herramienta más, ¿no? Sí, aunque bueno, yo creo que lo que pasa es que se confunden muchas veces los dos términos. Una cosa es trabajo remoto, que de hecho eso es algo que, aunque seamos un estudio aquí en Madrid, seguimos haciendo. Ahora cuento un poco más. Pero y el otro, trabajar desde casa. En mi caso, lo que no funcionaba no era el trabajar tanto en remoto, sino el estar todo el día metido en el mismo sitio. Y yo sí que tenía eso era súper disciplinado con empiezo a la hora, acabo a la hora, separaba. Alguna vez sí que me metía, me mandaba un mail, pero mi problema no era ese, era el estar siempre metido en el mismo sitio, no tener un contacto humano con más gente y demás, lo que me agobiaba mucho. Sí, sí, es curioso. De hecho, yo recuerdo, fíjate, en esa etapa que estuve trabajando así, estuve trabajando por menos un año con un grupo de a lo mejor 13 personas o así, y nosotros lo que hacíamos es que, aunque nos veíamos todos los días en el trabajo por Skype y eso, el tema es que, o por Team, el tema es que, claro, tú no lo llamas para decirle, para contar los chistes, tú lo llamas para trabajar. Entonces, quieras o no, es difícil mantener eso de la parte distendida de un momento de distinto a lo que es el trabajo en sí, ¿no? Entonces nosotros quedábamos todos los miércoles para cenar todos juntos y nos íbamos a cenar poco, todos, ¿no? Juntos porque todo el mundo trabaja de su casa, pero luego podíamos quedar para cenar o algo así. Y hay otro tipo de equipos que también ahora en la actual empresa también lo hacen, y es que ellos lo que hacen es que abren un canal de Skype de o sea, de un montón de personas y lo dejan abierto todo el día. De esa manera intentan que, aunque tú estés en tu casa, si tú en cualquier momento quieres decir algo, pues ahí está el canal. Sí, eso lo he oído yo también. Nosotros no hemos llegado a probarlo, pero sí que hemos pensado en hacer la persona que se le ocurrió lo llamó portal, de poner una webcam en cada oficina y con una tele y hacer como un portal interdimensional a la otra. Todavía tenemos que hacerlo, pero eso sí, bueno, eso me ha gustado. Sí, imagínate enviar, ¿no? Con un escritorio virtual y que tú estás allí y bueno, y tú tienes allí tus compañeros que los puedes ver directamente como si estuvieran al lado, ¿no? Eso parece también guay, pero yo te digo, ahora hay que tener todos los días las gafas puestas, porque yo también trabajo con gafas y ponerse todos los días las gafas al final también es un coñazo. Hay otras cosas que también muy curiosas en mi empresa que lo hacen, es que además de estos canales que abren para todo el mundo tal, hay un canal hay varios canales, ¿no? Y hay un canal que se abre para cuando alguien quiere despotricar. Cuando alguien quiere, me cago en el cliente este que me ha dicho que tal, no sé cuánto, es que no llegamos, no sé cuánto. Entonces, es un sitio donde tú puedes despotricar. Entonces, normalmente en el canal no hay nadie, pero cuando alguien se conecta, ¡brum!, se conecta a todo Cristo a ver qué coño está pasando, ¿sabes? Entonces, la curiosidad esa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y también es curioso. Bueno, ¿cómo damos el salto de Mediatonic unipersonal a una oficina, no? Pues... ¿Quién es el segundo que entró a bordo? Sí, bueno, pasó un poco... A ver, todo empezó quizás en una broma de hecho, cuando... Yo creo antes de venirme a Madrid, creo que fue, que yo le decía a mi jefe, oye, ¿por qué no abrimos una oficina en Madrid y tal? Lo soltaba siempre como una broma de... Por un lado era un sueño, por otro no va a pasar. Y luego fue uno de los momentos clave, y muy poquito antes ya de que se hiciera realidad, fue que tuvimos un viaje, estábamos empezando un proyecto y teníamos un viaje de varias personas a Los Ángeles para hablar con el publisher, y entonces nos teníamos que juntar gente de Londres, de Brighton y yo de Madrid. Y entonces la persona que mandó el email para que cómo quedábamos en el aeropuerto y demás decía, venga, Mediatonic, Londres, quedamos en la oficina a tal hora. Los de Brighton, Mediatonic Brighton, nos reunimos con vosotros allí. Mediatonic Madrid, quedamos a tal hora en el aeropuerto. Y bueno, Mediatonic Madrid era solo yo y eso no era una empresa ni nada, simplemente yo trabajando en remoto.
Pero bueno, eso fueron bromas y luego un poco más tarde pues surgió la necesidad de que la empresa quería crecer, que el estudio de Londres empezaba a estar muy lleno, ya empezaban a ser 100 personas, ahora son incluso bastante más. Y bueno, dijeron, ¿por qué no probamos a abrir un estudio en otro sitio? Y pensaron en mí y dijeron, venga, pues tenemos aquí que en Madrid, ¿por qué no hacemos el experimento? Y cogemos unas cuantas personas que empiecen de la manera más natural posible, que sea pues trabajando en el mismo proyecto que estaba yo, que empezaron a trabajar conmigo, también todo programadores, para que sea lo más sencillo. Yo les explico cómo nos organizamos y ya está, y empezábamos así. Entonces, bueno, pues lo hicimos oficial, pusimos las ofertas de trabajo y a los 2 meses o así, pues ya empezamos a funcionar. Y empezamos 3 personas y yo, y nada, así fue como empezó. Pero me refiero, en ese momento la empresa seguía siendo en UK, es decir, que no había una empresa aliada o similar. No, ahí es cuando ya se constituyó Mediatonic Games SL, que es la división española, y de hecho yo ya pasé de tener mi salario en libras, claro. Eso es. Ya pasé a tenerlo en euros aquí en España. Los días de vacaciones que coincidieran con los de aquí, eso, justo los horarios, ya definimos los horarios de la oficina de Madrid, los días de vacaciones, las fiestas de aquí. Claro, eso era otra parte dura del trabajo que cuando estuve yo solo, fue que aquí, pues eso, aquí hay muchos días de fiesta nacional o de la comunidad, y entonces trabajando encima en casa. Yo vivo en una zona que tengo varios restaurantes delante de casa, y era esos días que estaba todo el mundo, veías a los niños por la calle y la gente pasándoselo bien y yendo a comer y tal, y yo mientras ando en casa ahí trabajando. O sea, un poco duro. Pero sí, bueno, ahí eso, se constituyó la empresa y ya empezamos a funcionar oficialmente ahí. Vale, y entonces Madrid, la oficina de Madrid funciona como una empresa independiente, de manera que tiene sus propios proyectos, o siempre colabora con la central que supongo que estaría allí en Londres, ¿no? Sí, buena pregunta. Pues eso, cuando empezamos, bueno, la manera más obvia de empezar era eso, de integrándonos en un equipo que ya existiera e incluso que era el que yo ya conocía. Y bueno, a medida hemos ido creciendo, casi siempre ha sido ese un poco el patrón. Nosotros no nos consideramos como una oficina independiente donde tenemos otros proyectos diferentes o nos mandan, a lo mejor, o trabajamos como un outsourcer al que dices, venga, pues me haces esta parte del proyecto o estos assets o lo que sea. Nosotros como trabajamos que estamos completamente integrados con el estudio de Londres y el de Brighton, ¿no? Que sea más pequeño. Entonces, es como si estuviéramos en la habitación de al lado. No nos vemos físicamente, pero tenemos acceso a las mismas reuniones, los mismos sprint plannings. A veces incluso hemos trabajado en equipos trabajando en la misma funcionalidad en los dos sitios. O sea, es como trabajo en remoto. Es que trabajo en remoto, pero en un estudio aquí en Madrid. Vale. Eso, que no funciona como un estudio independiente. Sino que es más, trabajáis en el mismo equipo. Incluso los equipos pueden estar mezclados, gente de Londres, gente de Madrid, y eso, según el proyecto, pues cada uno queda en esto, pero siempre entonces trabajáis mucho con videoconferencias y este tipo de cosas. Sí, estamos, eso, la mayoría de los proyectos funcionan así. Sí que hay uno que bueno, no llega a ser completamente independiente, pero sí que se pasó lo que es la parte de producción de programar y crear assets y demás, sí que se hace prácticamente todo aquí. Pero bueno, y a medida crezcamos empezará a pasar un poco más eso seguramente, pero a día de hoy casi todos los proyectos, o sea, los 2 proyectos más grandes que tenemos ahora mismo son así, son co-desarrollos entre varios estudios. Vale. Y bueno, eso es una cosa que también teníamos mucha curiosidad, ¿no? Por conocer cómo son las entrañas, ¿no? de Mediatonic. Es decir, cómo os organizáis, cómo hacéis todo, es decir, vais los proyectos, cómo se dimensionan, de qué tamaño son los equipos. Antes has comentado Sprint Planning, parece como que usáis Scrum. Pues cuéntanos un poco, ¿no? También cómo se trabaja en Mediatonic. Pues bueno, siempre varía un poquito
según el proyecto, pues puede ser más o menos grande o variar algunos detalles, pero bueno, la manera así un poco más estándar de trabajar. Los equipos diría que de media tendrán 30, 20, no, más bien alrededor de 30 personas cada proyecto. De media más o menos, sí, habrá algunos un poquito más, otros un poquito menos. Bueno, ahí quizás hay uno que son quizás menos, unas 5 personas, pero eso es un poco como el caso especial. Pero sí, de media unas 20. Y como funcionamos, especialmente en los juegos en los que ya están en Livebox, que ya están lanzados, que sí que se están manteniendo y añadiendo funcionalidad, que es bueno, muy habitual, sobre todo en los de móvil. Ahí, por ejemplo, te cuento el caso de uno de ellos, el Yahtzee, que es el proyecto en el que estaba yo trabajando cuando empezamos Madrid. En este proyecto, que ya estaba, eso se lanzó pues hace un par de años, como se trabajaba se dividía el equipo bueno, se sigue trabajando así, se divide el equipo en pequeños subequipos que les llamamos pods, y cada uno de estos pods se le asigna una release del juego y pues es con una fecha. Entonces, lo que se hacen es se escalonan estas releases. Entonces, por ejemplo, el pod 1 le toca la release 5.18 que va a ser lanzada pues a mediados de este mes. El siguiente pod tiene justo pues la 5.19 para el mes que viene y el tercer pod la 5.20 para dentro de 2 meses. Y de esa manera, cada uno de esos pods trabaja, es un equipo relativamente reducido, en el que no se pisan tanto cuando están trabajando en una funcionalidad, pues es más fácil gestionarse entre ellos, y a la vez tienen bastante tiempo para desarrollar esa funcionalidad nueva, pero de cara al usuario, como hay 3 equipos trabajando en diferentes releases, el usuario está recibiendo más contenido de manera más frecuente. Entonces, por ejemplo, has comentado que los equipos son de una media de 20 personas. ¿Un pop serían 5 personas quizás o algo así? Sí, una cosa 8 así. personas. Los pods son sobre todo la parte de programación de la parte de cliente, de digamos lo que se hace en Unity. Uh-huh. Eso, la parte más fija del pod es esa. También suele haber una persona de QA que está también dedicada a ese pod. Y luego lo que se hace, según la release, van rotando otros perfiles. Por ejemplo, el diseñador, pues cuando a un pod se le asigna una funcionalidad, se le asigna pues el diseñador que ha trabajado en esa funcionalidad y va a ser un poco la persona de contacto para cualquier duda. Y lo mismo con la parte de servidor, que casi toda la funcionalidad tiene una parte en server, pues también la persona o personas que se hayan dedicado a eso, pues se les pone en contacto con este pod y trabajan juntos. Y los artistas también, entiendo. Y los artistas también. Es decir, los pods no tienen su propio, no son independientes en el sentido de que ellos tienen su propio designer, tienen su artista, sino que eso es como que los pods son principalmente de desarrollo. Y luego hay unos equipos globales que todo el mundo son comunes, ¿no? Para todos, que son la parte de arte. Justo, los productores, arte, servidor y, no sé, y bueno, cualquier otra cosa, eso suele ser compartido en todo el proyecto. Y luego, bueno, aunque los equipos de programación estén separados, todos trabajan en el mismo repositorio, todos en la misma branch, para que no sea, porque de hecho hubo una época que trabajábamos en branches separadas y luego al final cuando se publicaba esa versión se mergeaba todo y bueno, eso era un infierno de mantener. Entonces ahora que comiencen los juegos del hambre. Trabajamos todos en la misma y lo que se hace es, pues si hay una funcionalidad a la que no se quiere dar acceso a la gente todavía, pues se queda desactivada, digamos, y ¿Y trabajáis con el sistema de control versiones de Unity o con Git o con...? No, según el proyecto, pero creo que todos están usando Git ya. En la mayoría usamos Bitbucket, en algunos usamos GitHub y hay uno que usa el otro que había, GitLab me parece que se llama. Ajá. Pero sí, principalmente Git. En la parte de arte sí que se está empezando a usar Perforce porque por el tema del peso de los assets, sí, se está empezando a usar Perforce. Bueno, esta estructura parece muy pensada para juegos que requieran de un LiveOps, pero he visto también que tenéis otros juegos que son un poco más como de PC y consola, ¿no? Más tradicionales, que no tienen tanto peso en la parte de LiveOps. En esos títulos tenéis una estructura un poco más tradicional, supongo, ¿no? Sí, ahí el equipo está un poco más
Sí, este es un poco más plano, por así decirlo. Aún así, a lo mejor en vez de separarlo, a veces lo que se hace, en vez de separarlo por release, se separa por funcionalidad o área del juego. A lo mejor lo que puede pasar es, hay un equipo que es el que hace la parte de gameplay y hay otro equipo que es el que hace la parte de UI de los menús del juego y de inventarios y, bueno, todas las cosas que conlleva. Y eso, a lo mejor, pues eso, se dividen en vez de por release, por funcionalidad. ¿Cómo es eso de trabajar en un estudio que tiene una pata en el mercado PC y consola y otra pata en el mercado móvil? Pues, bueno, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque entiendo que, por lo menos en desarrollo de negocio y en cómo se monetiza y eso, debe ser distinto, bastante diferente, claro. Pues, bueno, yo creo que una de las cosas buenas de la empresa es que la parte de desarrollo de negocios ha sabido siempre mover muy bien a donde pensamos que hay un hueco disponible para hacer algo. Bueno, en los últimos años, hasta hace no mucho, estuvimos muy centrados en el free to play de móvil, pero antes de eso se hacía premium de consolas. Otra vez se hizo ni siquiera free to play, era completamente gratis de web. Y no sé, ese área de la empresa se ha sabido adaptar bastante bien a diferentes mercados. Luego, aparte, cada proyecto, normalmente trabajamos con publishers y esos publishers, pues dependiendo del tipo de proyecto que estemos haciendo, están más y bueno, ellos pues nos ayudan mucho en preparar, crear un juego que funcione bien en ese área. O a veces pasa lo contrario, a veces nos ha pasado que un publisher muy grande que es muy experto a lo mejor en consolas, pero quieren tener presencia en móvil y lo que quiere es que con nuestra experiencia de lo que hemos hecho en móvil les ayudemos a dar ese salto. Pero bueno, sí, yo creo que es la ventaja que tenemos que somos muy flexibles y el área de negocios se ha sabido adaptar muy bien. Y una pregunta, ¿normalmente hacéis juegos para terceros que os encargan o también tenéis IPs propias? Pues hay un poco de todo. Hay desde, por ejemplo, está el caso de, a veces nos viene un publisher, tenemos esta IP con este tipo de juego, házmelo. O incluso, bueno, incluso más allá nos ha pasado varias veces. Yahtzee es uno de esos títulos que es, no, tenemos este título que ya existe, está creado, lo queremos potenciar o crear una nueva versión de él. Uh-huh. Ese es uno de los casos. Otro es, a veces, pues algún publisher, por ejemplo Microsoft, con eso ha pasado varias veces. Ellos tienen una idea, una IP y quieren hacer un juego, pero no saben exactamente qué juego. Entonces le dicen a varios desarrolladores, oye, quiero un juego de Fable, o incluso a lo mejor te dicen el género, un juego de Fable de cartas coleccionables. Pues venga, enviadme vuestras ideas y la que más me guste, pues la hacemos. Uh-huh. Y otras veces también es más abierto, tengo esta IP, ¿qué haces con esta IP? Y luego está el otro caso que es una idea completamente interna, completamente original, como por ejemplo ese es el caso de Fall Guys, que a lo mejor habéis visto en la web. Sí, ahora después hablaremos también de eso. Esto fue una idea interna de un diseñador que estaba en otro proyecto y se le ocurrió y le vimos potencial y luego lo que se hizo fue presentárselo a varios publishers. De hecho, ese fue uno de los proyectos que más se pelearon entre publishers porque le dieron aunque era una idea muy buena y que tenía muy, muy buen potencial. Y nada, pero fue una idea completamente interna. Y luego ya está el último de los casos que es idea interna que además autopublicamos nosotros. Como es el último juego que hemos anunciado que se llama Murder by Numbers, que es un juego de Switch. Pues esa es una idea interna que la autopublicamos. Entonces, la empresa, digamos que os da un espacio para que ustedes podáis proponer ideas. Es decir, ¿tenéis algún protocolo para eso? En plan de decir, bueno, pues hay empresas que dicen, pues un día al mes hacemos una especie de jam interna para que la gente proponga ideas. O no, simplemente es que si tú tienes una idea, pues la propones a un superior y ahí a ver si eso cuaja, va escalando o cómo. ¿Tenéis alguna idea? Hay varios mecanismos para eso. Uno es el departamento de diseño, sí que tiene su propio mecanismo de asignarles, no sé exactamente cuánto tiempo le dedican, pero no sé si es un día al mes o algo así, de desarrollar una idea cada uno y enviarla.
Cualquier persona del estudio de todas maneras puede hacer eso, pues a lo mejor lo tiene que hacer en su tiempo libre, pero yo podría, si a mí se me ocurre una idea muy buena, yo podría enviarla a nuestro director creativo y a ver qué le parece. También tenemos Game Jam, solemos hacer una al año, que dura 2 días, y ahí es donde ya no solo son ideas, sino que probamos a desarrollarlas, a desarrollar la mecánica principal y ver si eso tiene algún atractivo, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, y por último sí que tenemos le llamamos Personal Development Time, que es cada 2 semanas tenemos una tarde para dedicarla a desarrollo personal. Y eso puede ser o aprender una tecnología nueva, o a lo mejor yo soy programador y de Unity quiero aprender un área de Unity que no conozco, o a lo mejor soy programador y quiero aprender a modelar, o soy modelador y quiero aprender a programar. O otra de las opciones es quiero desarrollar una idea, y eso puede ser un pitch que se envía diseño y lo valoran, o puede ser incluso desarrollar un pequeño prototipo como si fuera una game jam. Entonces, bueno, tenemos todos esos mecanismos para Sí, bueno, sí, interesante, sobre todo este último que comenta, el de tener una tarde cada 2 semanas o algo así, me parece súper interesante porque, bueno, ya te digo, siempre el hecho de que la gente que tienes en el estudio no solo desarrolle y de cuando, sino que también necesita formarse y que tengan un espacio en lo que es el entorno laboral para formarse. Para decidir ellos, pues voy a hacer un curso, ¿no? A lo mejor de online, o voy a hacer cualquier cosa, pues me dedico esta tarde para hacer esto, para estudiar, como comentas, a un área que estaría interesado hacer. Pues me parece también súper interesante. Vale, y bueno, tú hemos comentado al principio, Technical Director. ¿Qué tipo de jerarquía hay en Mediatonic? ¿Es muy jerárquica? ¿Es más plana? ¿Cómo es? Bueno, a ver, nosotros siempre decimos que somos muy planos y bueno, en parte es verdad, ahora te cuento por qué, pero bueno, aún así hay cierta jerarquía. Entonces, pues digamos que a nivel técnico la jerarquía sería, bueno, están los fundadores de la empresa, que son los máximos responsables de todo. Luego estaría mi jefe, que es el CTO. Luego estaríamos los Technical Directors, que somos 4. Y luego ya, pues bueno, está el resto de gente, aunque luego por proyecto, pues puede que alguno sea lead de programación de ese proyecto. A lo mejor es el technical lead de todo el proyecto, o es el lead de uno de estos pods que hemos hablado antes. Ajá. Y bueno, eso sería un poco, pero luego sí que es plana en el sentido de, a ver, hay cierta jerarquía porque se necesita para determinadas cosas, pero no quiere decir que porque estés en una posición, digamos, que tienes más palabra que otro, o sea, hay mucha libertad dentro de los equipos no requiere de aprobación de un lead o de un director o de quien sea para pues llevar a cabo una cosa, ¿no? O sea, intentamos, de hecho, lo que fomentamos es que la gente hable libremente entre ellos, que si tú eres un programador, tú no vayas a tu lead a preguntarle todas las dudas que tengas, tú vas al diseñador, si es una duda de diseño lo que tienes, vete al diseñador que haya diseñado esa funcionalidad, pregúntale lo que quieras. Uh-huh. O si es técnica, pues sí, discútelo con tu lead o con el resto de programadores del proyecto o de la empresa. Pero bueno, sí que es muy plana en ese sentido. Pues genial, ¿no? Parece interesante. Sí, yo creo que es una combinación estupenda, ¿no? Tiene todo lo bueno de todos los mundos. Y bueno, por conocer también un poco Mediatonic, ¿cuáles son, para que la gente los conozca, las IPs más importantes que tiene, ¿no? Antes has hablado del caso de Fable, de Microsoft, y que hicisteis una versión de cartas, como hemos comentado. Supongo que Fable, por lo menos como nombre, tira mucho, pero ¿con qué más proyectos interesantes, es decir, que sean como estandarte de Mediatonic para que la gente conozca un poco el estudio? Sí, pues a ver, ahí, bueno, diferenciaría a lo mejor 2 fases de los inicios del estudio. El juego más conocido fue uno que se llamaba Amateur Surgeon, que es un juego es como un trauma center, es un juego en el que eres bueno, el título lo dice, eres un cirujano amateur
en el que pues te aparecen clientes y les tienes que hacer operaciones. Entonces, bueno, en realidad todo empieza que o sea, el Amateur Surgeon es un pizzero, es un repartidor de pizzas. Entonces, por ejemplo, tu herramienta de abrir, o sea, tu bisturí es un cortapizzas. Bueno, ese fue un poco de los inicios un poco más conocido, pero así de la base más actual, pues quizás sí el Fable Fortune, que fue bueno, de hecho sigue funcionando. Es un juego coleccionable de cartas basado en el universo de Fable. Trabajamos, de hecho, con Lionhead hasta que cerró. Uh-huh. Ahora se rumorea que puede haber otro Fable. Sí, sí, yo también he oído los rumores, pero bueno, en ese caso no estamos trabajando con ellos. Pero sí fue, bueno, de hecho, bueno, ahí hay una anécdota curiosa porque estábamos trabajando con ellos y me levanté, iba a hablar con un diseñador y veo su pantalla y pone Lionhead cierra y digo, pero espérate, Lionhead los que estamos trabajando con ellos. Sí, estabais trabajando en ese momento. Sí, no, nosotros no sabíamos nada el día que cerró, o sea, nadie lo sabía, ni los de Lionhead ni nosotros menos aún, o sea, pero nadie, o sea, ni los responsables de Mediatonic, o sea, nadie. Entonces, bueno, fue un día un poco raro, pero bueno, Fable Fortune es uno de ellos, Gears Pop, que es más reciente, que es Gears of War mezclado con los Funko Pop y con Clash Royale, que es también de móvil. Bueno, Fable es de consola y PC. Gears Pop es de móvil. ¿Qué más? Yahtzee no es tan conocido en el mercado, digamos, de gamers, pero a nivel casual sí que es un éxito muy, muy, muy grande. Es top de ingresos en la App Store o sea, en Google Play App Store. ¿Qué más tenemos? Bueno, así más reciente, Fall Guys. Sí, de hecho, eso es uno de los que queríamos comentaros también, ¿no? De Fall Guys. Para el que no lo conozca, para el que no conozca nada, cuéntanos un poco. Yo por lo que he visto, a mí me ha parecido un poco humor amarillo. Pero justo. Digo, igual el diseñador le encantaba, como a mí, humor amarillo. Entonces, cuéntanos un poco para que la gente conozca el juego. Sí, pues es lo que es humor amarillo mezclado con Battle Royale. Es un juego de superar obstáculos principalmente o darse de leches unos a otros, pero sí, principalmente es un circuito de obstáculos en el que hay que llegar hasta una meta y esos son 100 jugadores 100 jugadores online, eso es, conectados cada uno. Interesante. Y bueno, pues vas jugando el circuito y se clasifican a lo mejor los 50 primeros se clasifican, los otros se caen y ya han perdido. Y así se pasa a la siguiente fase y se vuelve a hacer lo mismo. Es que es humor amarillo, es que es completamente tal como era. Y bueno, eso es lo que te iba a preguntar, porque en humor amarillo se veía, ¿no?, que también empezaban muchísimos y ahora a lo mejor uno se caía en las hamburguesas y ya está, él ya no jugaba más. No sé si en Fall Guys tiene la opción de respawn, ¿no? De la posibilidad de decir, bueno, has perdido aquí, pero puedes empezar circuito desde el principio o algo así. Pues, a ver, no te sabría decir porque tampoco estoy súper metido en ese proyecto. Nosotros lo que sí hacemos hacemos beta testing interno, de vez en cuando nos dice, claro, el juego hay que probarlo con mucha gente, claro, y tienen sus mecanismos de bots y tal para probarlo, pero a veces, venga, necesitamos gente real que esté interactuando con el juego. Entonces nos piden a todos los estudios, venga, meteos en esta IP a tal hora y tal. Y en lo que se puede jugar es, no, te clasificas o no, luego hay un modo espectador, pero la verdad, de ahí a lo que se hará en el juego final no te sé decir, porque creo que esa es la parte que se está desarrollando ahora. Ajá. Pues eso, entonces hemos visto que está en Steam y curiosamente que el publisher es Devolver. Sí, justo. Sí, con Devolver tenemos ya una cierta relación. ¿No? Sí, bueno, uno de los títulos que no he mencionado antes, así que es bastante viral, es Hatobul Boyfriend. Hatobul Boyfriend es un simulador de ligues con palomas. Lo he visto, o sea, estuve en YouTube, estuve viéndolo y me pareció, pero es como japonés o chino. Sí, a ver, en este caso no es un desarrollo original nuestro, lo que hicimos fue el remake de un juego que ya existía en Japón. Y nada, estuvimos trabajando con la diseñadora del juego original. Y nada, entonces, bueno, eso se lanzó un remake, pero bueno, la verdad es que aunque no sea un juego propio nuestro, sí que se
sí está como muy en nuestros genes hacer un poco de rarezas de estas de vez en cuando. Sí, a mí me pareció súper curioso. Es una paloma, ¿no? Has comentado que tiene que buscar novio o novia. Es una chica en un instituto en la que todos son palomas y la verdad es que no he jugado mucho, pero sí, es la única humana en un sitio que son todo palomas. A lo mejor en Japón parece un juego normal, pero aquí al menos es un poco original, por lo menos, podríamos decir, ¿no? En Japón se llama, de hecho, parchís. Lo más normal del mundo. Sí, eso es una de las preguntas que te queríamos preguntar, a ver si lo conoces, el hecho de que hemos visto muchos desarrollos de Mediatonic con Devolver y, bueno, parece que hay una estrecha relación entre los dos, tanto el publisher como vosotros. ¿De dónde nace? ¿Es que sois estudios que están cercanos, por así decirlo? ¿Suele funcionar y le presentáis las ideas y suele funcionar muy bien con Devolver? Porque es cierto que hay muchos estudios pequeños, ¿no?, que les encantaría trabajar con Devolver y un proyecto sacar con Devolver pues sería muy bueno para ellos y sin embargo estáis vosotros que tenéis, yo qué sé, por lo menos 4 o 5 hemos visto publicados por ellos. Pues, a ver, yo creo que no soy la mejor persona para responder a eso porque tampoco, o sea, yo con ellos no tengo tanto trato, pero lo que sí sé, yo creo ya la relación tiene un tiempo, por lo menos desde, creo que Foul Play, que es uno de los juegos, de hecho fue el primer juego que se publicó desde que yo entré en la empresa, aunque no estuve en él. Foul Play se publicó en PC, me parece que fue Devolver el que lo publicó y yo creo que todo empezó ahí. De hecho fue un poco cuando el Devolver se empezó a hacer más conocido. Y desde entonces, yo no sé exactamente cuál es la relación, ¿vale? Pero sí que sé que están, o sea, entre el departamento comercial nuestro y con ellos hay muy buen trato y que incluso ellos no tienen oficina en Londres y usan nuestra oficina de Londres un poco como coworking. A lo mejor, aunque no vengan a trabajar con nosotros, se meten ahí a usarlo de buen rollo, salas es una cosa que claro que se veía. Claro, sí, les ofreces un poco tu espacio y a cambio pues mejoras la relación que tienes con ellos. Y, bueno, te abre puertas en el futuro. Sí. Y bueno, también por conocer que hemos visto ya varias IPs que tenéis, como comentaba Mauri antes, tenéis IPs que son de consola, que se publican, o de PC, que se publican en Steam, tenéis IPs que son más para plataformas web o para móviles. Puede, o no sé si para vosotros es transparente también en el tema de tener un estudio así, como comentas, tan transparente, la idea de cómo funciona el revenue de los productos y decir, en vuestra experiencia, los proyectos que tenéis, ¿cuáles funcionan mejor normalmente? ¿Los que están en PC consola, los que están en mobile, los que están en web? ¿Cuál dirías que es ahora mismo el sector que mejor ha funcionado para vuestras IP? Pues, bueno, recientemente ha sido más en móvil, sobre todo por Yahtzee, pero bueno, también hace tiempo que no publicamos nada en consola, aparte de Fable, y bueno, yo creo que también tiene muy buena pinta lo que está por surgir, pero no sé, recientemente móvil, pero no sé, nos vamos adaptando según cada producto. ¿Móvil os funciona ahora mismo mejor que plataformas como PC, Steam y este tipo de cosas, dirías? Sí, pero también porque los últimos proyectos que hemos hecho son más de para móviles. esas plataformas. Entonces, sí, porque el nuevo Fall Guys es para PC exclusivo. Sí, yo lo he visto en Steam. Creo que sí, Steam y PS4. Ah, y PS4. Porque, por ejemplo, aquí que ya está Mauri también nos puede contar un poco vuestra experiencia, vuestro estudio principalmente se basa en Steam, en PC, en consola, no tanto en plataformas móviles, por algo en especial, porque ellos, por ejemplo, parece que ellos pueden rotar fácilmente a uno u otro. Quizás, como comentabas al principio, los modelos de negocio son distintos, no sois capaces de buscar una forma de utilizar el mismo juego en ese tipo de plataformas, ¿o cómo? Pues bueno, los modelos de negocio móvil suelen implicar un diseño muy adaptado a cómo se monetiza el juego y normalmente juegos que son más sistémicos y que dependen más en ese live ops de estar continuamente dándole contenido nuevo, retener a los jugadores y estar dándole contenido nuevo cada cierto tiempo. Y nosotros somos más del juego de autor narrativo y... Pero, por ejemplo, curiosamente... O sea, creo que en el estudio no juega a juegos de móviles casi nadie. Ya.
Pero, por ejemplo, no tenemos ni idea de lo que se está haciendo por ahí. Que curiosamente, por ir un poco ahí y explorar un poco, lanzasteis Blasphemous y ahora, hasta donde sé, va a haber una serie de actualizaciones DLCs sobre el juego. Sería como un poco añadir contenido adicional al juego original, ¿no? Sí, en ese sentido, también una especie de live ops, pero no es lo mismo. O sea, no estamos hablando de una rotación, no estamos hablando de una release a la semana o a las 2 semanas. Nosotros nos vamos a tomar 2, 3, 4 meses por cada release. Claro. Porque, Enrique, ¿la frecuencia con la que vosotros publicáis nuevas actualizaciones? ¿De los proyectos que tenéis en Livebox? Sí, de los que tenemos así, por ejemplo, Jazz y Gears Pop, diría que es alrededor de una cada mes o mes y poco, 3 semanas, por ahí anda. También, luego están los parches de si es algo urgente, pues es antes, pero sí, alrededor de una al mes o mes y medio. Sí, una frecuencia, a lo mejor, son 12 al año, ¿no? Una frecuencia altita. Es altita. Sí, pero es que es eso, es otro, como dice Mauri, es otro mercado completamente diferente, ¿no? En free to play, claro, la gente no paga por el juego y ya está. Ahí no pagan y tienes que convencerles de que paguen, entonces para tenerles... O sea, al final también necesitas que estén mucho tiempo en el juego para que se planteen el pagar. Entonces, si ven que es un juego que tiene 4 cosas y ya está, y nunca tiene nada nuevo, pues a lo mejor no le estás animando a que moneticen. Sí, es tema de, claro, la plataforma, también el tema de la saturación de cada plataforma, también hay muchas cosas ahí que estudiar. Y, por ejemplo, una cosa que también veníamos comentando antes del programa, Mauri y yo, el hecho de plataforma nueva, ¿no? Como VR, Mediatonic no plantea tener algún juego, alguna experiencia, algo en ese campo, ¿no es atractivo para vosotros? A día de hoy no, pero nunca se sabe, ¿no? ¿Estáis abiertos a explorar? Sí, estamos abiertos. Siempre eso, siempre estamos llevan, viendo... yo creo que pueden poner no van a tardar mucho en un par de hacer pop, algo. un par de pop a hacer cosas en VR, ¿no? Sí que tenemos algún kit de Oculus y demás. De hecho, una compañera, Chris, que es bastante conocida en Twitter y lo ha puesto por ahí de lo que está haciendo en este Personal Development Time. Ah, yo creo que lo he visto. Sí, que es como para hacer de cocina, ¿no? Tienes que hacer platos, ¿no? Sí, tienes ahí a, ¿cómo se llama? Gordon Ramsay. Sí. Que le tienes ahí chillándote. Pues... Sí, es un poco como el Overcooked, pero con alguien presionándote, ¿no? Eso es. No solo el tiempo, sino también alguien allí chillándote el oído. Pues sí. Pero eso entiendo que has comentado, es un proyecto personal, que no es algo en lo que Mediatonic... Sí, eso es hecho en este tiempo que tenemos, que te digo, una tarde cada 2 semanas, pues su proyecto es ese. Sí, genial. Pero si algún día da con algo interesante, tiene ahí su dirección de correo o su meeting con la persona adecuada dentro del estudio y se convierte en un proyecto. Claro, podría ser perfectamente. A lo mejor lo ve el director creativo y dice, oye, mira, no había pensado en VR, pero esto le veo futuro y podría pasar perfectamente. Vale. Bueno, y cuéntanos un poco cómo ves el futuro del estudio. Llevas ya 7 años y pico. Futuros proyectos, ¿vais a innovar, como hemos dicho, en alguna cosa? ¿Vais a cambiar algo de la empresa? ¿Vais a crecer más? ¿Tenéis pensamiento de...? Ahora mismo comentabais que ya sois más de 250 personas. ¿Cómo está actualmente el estudio? Pues la empresa está en momento de crecimiento. Tampoco creo, o sea, nadie quiere que sea mastodóntica de 1000 personas o algo así, pero bueno, sí que va a seguir creciendo un poquillo más. Y los proyectos que vienen son, quizás así los más próximos son un poco más consoleros, más premium, más que móvil free to play, pero sigue habiendo un poco de todo. Y bueno, eso en la empresa al completo, eso. Y en Madrid, pues nuestro objetivo es el año que viene seguir creciendo un poco más. Hemos crecido en un año, hemos pasado de 19 a 37, o sea, casi nos hemos duplicado. Wow. Y el próximo, o sea, ahora este año en 2020, la idea es llegar a unos 50, probablemente un poco más.
Pero bueno, siempre decimos que queremos ir despacito y tal, luego se nos va un poco la mano. Pero bueno, aunque suene muy... hemos cogido un montón de gente en el último año y tal, la verdad es que le ponemos mucho mimo al proceso y nos aseguramos mucho, hacemos mucho filtrado, mucha parte de recruiting para ver que la gente que entra es la adecuada y que se integran bien y que tienen algo que aportar. Sí, pues la verdad es que tiene muy buena pinta el estudio. A ver si pasamos un día por allí y nos invitas. Claro. Estamos además en Atocha, o sea que si venís desde Sevilla... Cerquita. Vale, bueno, pues no sé, yo en principio, después de conocer el estudio, conocer los juegos que hacéis, nos ha parecido súper interesante. No sé, pasamos a una pregunta que siempre hacemos, un poco más preguntas de reflexión, ¿no? Con respecto al desarrollo de videojuegos. Mauri, ¿tú las haces? Pues bueno, se trata de que nos des un poco tu opinión del estado de la industria del desarrollo aquí a nivel nacional. Pues vale, yo reconozco que no soy una de esas personas que ahí tienen una visión a súper largo plazo y súper tal, pero bueno, lo que veo así, yo ahora mismo soy bastante positivo, o sea, creo que ha habido unos años... Por ejemplo, tuvimos la época un poquito así relativamente dorada en la que Pyro y Mercury pues estaban sacando cosas bastante chulas. Luego parece que eso fue un poco para abajo y yo creo que ahora estamos yendo para arriba. Hay quizás, bueno, en Barcelona sobre todo, la verdad es que se está creando una industria muy potente, sobre todo en la parte de móvil. Y, hijo, creo que si estás en Barcelona tienes un montón de oportunidades de trabajo y es una carrera profesional tan válida como cualquier otra, como, yo qué sé, puede ser consultor de software. Aquí en Madrid quizás un poco menos y en otras partes de España un poco menos, pero sí que sí en global están saliendo creo que cosas muy chulas, tanto en cosas así un poco más grandes o en móvil o proyectos AAA, como en cosas más indie, como Blasphemous, por ejemplo. De hecho, mira, no es el último juego que he jugado, pero sí es el segundo, tercero, último que he jugado. Y creo que pues Blasphemous, Gris y algunos más que están saliendo, no sé, creo que estamos en un momento muy chulo y que creo que puede dar lugar a más empresas, más tejido empresarial y no sé, creo que estamos en un momento bastante chulo, o sea, mucho mejor que hace, 5 o 10 años. Bueno, eso sí, eso estamos todos de acuerdo, yo creo, ¿no? Porque es verdad que los últimos par de años han sido muy buenos, ¿no? Ha habido muchos juegos que han impactado a nivel mundial, ¿no? Y la verdad es que sí, que ha funcionado muy bien. Pero, ¿tú dirías que hace falta algo para mejorar? ¿O entonces ves que estamos en la buena línea y entonces pues creo que van a venir años buenos y simplemente hay que verlos, ¿no? Que lleguen, ¿no? Sí, hombre, bueno, siempre se habla de la inversión y tal, no sé, hombre, no sé, yo creo que tampoco sé si vamos a ser una de las grandes industrias del videojuego, creo que hace falta algo más para llegar a eso, pero bueno, creo que vamos un poco por el buen camino, están saliendo cosas muy interesantes y definitivamente estamos mejor que hace unos años. ¿Tú, Mauri, estás de acuerdo? Yo creo que sí. A ustedes ha ido bien, ¿no? Con Blasphemous. Sí, ha ido muy bien. Espero que bueno, que muchos otros estudios también den el paso que hemos dado nosotros de pasar a ser 3-4 personas comiendo fideos todos los días, pues a ser ya aquí deshidratados de esto, ¿no? De los astronautas. 10-12 personas ya con su nómina todos los meses, pues bueno, ese paso de consolidación es importante, claro. Es importantísimo y parece que ahora mismo hay como muchos estudios que son que van a dar ese paso, van a pasar de ser 3-4 personas con mucha incertidumbre a ser 10 con una cierta solidez. Ese es el momento en el que estamos. Sí. Bueno, también hablábamos que, por ejemplo, la diferencia con Mediatonic es que Mediatonic sí tiene financiación privada fuerte, que es una cosa que quizás aquí en España es más difícil, ¿no? Conseguir. No sé, creo que cada vez más fácil, ¿no? Convencer a alguien que no es lo mismo que antiguamente, ¿no? De que invierta, ¿no? En un videojuego que pueda funcionar porque es un sector que da mucho dinero. Pero sí es cierto que todavía no es algo como Mediatonic, ¿no? Que sí. Creo que miré la última ronda de financiación, ponía en la Wikipedia, creo que sí, pone, no sé si son 33 millones de euros o alguna burrada así. Sí, yo no sé la cifra, pero sí que hace poco tuvimos bueno, de hecho, no lo dije antes, uno de los momentos así más importantes al principio de la empresa fue que Ian Livingstone, que es el creador de Games Workshop y de Eidos y demás,
fue una de las personas que conoció a Dave y Paul, se lo presentaron en un evento de la universidad y tal, y bueno, creyó en ellos y fue una de las personas que invirtió dinero en la empresa y que, de hecho, cuando yo entré, fue un poco gracias a esa financiación de ellos. Uh-huh. Y bueno, hombre, sí es verdad que el estar allí en una industria un poco más consolidada, pues le da... Siempre tienes más facilidades de conocer a alguien. De hecho, creo que lo comentabais en el último episodio de eso, al estar allí, pues eso, tienes un poco más de contacto. Pero bueno, no creo que sea imposible hacerlo aquí también. Como hay una gran trayectoria de la industria británica, hay mucha gente que ha hecho dinero haciendo videojuegos y que se han convertido en inversores. Han pasado de ser desarrolladores a ser inversores. Claro. Eso aquí no ha pasado todavía. Claro. Eso es cuando seáis mayores, ¿no? Podréis invertir en vuestros ahorros en nuevos estudios de Business Angel, ¿no? Sí, eso va a pasar, ¿no? En cuanto haya un poquito más de volumen de negocio en los primeros estudios españoles, pues seguramente veremos casos de reinversión de estudios invirtiendo en otros estudios. Claro. Bueno, pues yo en principio ya cumplimos más de la hora, que siempre es lo que hacemos de programa. Así que, bueno, en principio yo creo que ha sido súper interesante la entrevista. No sé si tú tienes alguna cosilla más, Mauri, que te apetezca preguntar. No, nada, yo solo agradecerte, Enrique. Ha sido para mí un honor y un placer que haya sido mi primer entrevistado. Bueno, eso es verdad, ¿no? Que también hoy se estrenaba Mauri, ¿no? Que tengo un catarrazo además que flipa. Sí. Pero aquí estoy. Bueno, y también una cosa me gustaría decir que ya salga en antena también, ¿no? Como se suele decir, que Enrique no solo se ha venido al programa, sino que también ha esperado estoicamente, ¿sabes? Un problema técnico que hemos tenido al principio de la entrevista, que no, evidentemente esto no se sabe porque luego se graba, pero hemos tenido un retraso de unos 40 minutos y Enrique, pues mira, nos ha esperado y la verdad es que es de agradecer. Es la primera vez que nos pasa, pero hombre, con invitados así que son tan flexibles, pues es de agradecer, claro. Nada, ya ves. Yo además, yo soy muy fan de vuestro podcast. De hecho, bueno, lo descubrí porque en el Freaken tú, Jorge, dijiste, sí, yo trabajo en Plain Concept y aparte hago un podcast. Y te dije, ¿cómo se llama? Tal. Y desde entonces lo he seguido, me parece súper interesante. Y así punto romántico por terminar, es algo que le dije a Jorge, una de las personas que fue entrevistada en este podcast, pues en parte gracias a eso, no solo únicamente, pero en parte gracias a eso, es una persona que dentro de nuestra próxima incorporación en el estudio viene muy gracias al podcast. Así que mira, os sirvió no también. Solo sirve para informar, sino para, mira, de alguna manera ha conectado gente y... Pues sí, para nosotros es genial, ¿no? Nosotros lo hacemos un poco por eso, siempre lo decimos, es algo para conectar a las personas, para conocer a la gente de la industria, que muchas veces siempre... conocemos más las caras más visibles de las empresas, las caras más que suelen trabajar en departamentos más de marketing o de más de dirección, pero nos gustaría entre lo que son los desarrolladores pues, conocernos las caras y es un poco lo que intentamos con el podcast, así que pues nos agrada mucho, ¿no? Que además del podcast pues además sirva para que alguien encuentre trabajo, para que alguien contrate a alguien porque le vea potencial, ¿no? Bueno, pues genial. Para despedirnos, como siempre, decir que nos podéis escribir por redes sociales o nos podéis escribir directamente un mail a hola@latecnologia.com y que si queréis escucharnos, pues estamos en iBooks, en iTunes y en YouTube. Y bueno, pues en principio... Aquí terminamos el segundo episodio de la sexta temporada y bueno, cojamos carrerilla, ¿no? Que vamos a por el tercero. Por el tercero. Pues nada más, muchísimas gracias Enrique por estar con nosotros y eso. Y esperamos vernos pronto. Si no en el Freaken, pues en Madrid o algo, ya te damos un toque, ya que tenemos también los contactos. Bueno, el Freaken está ya ahí a la vuelta de la esquina. Gracias a vosotros y nada, sí, seguro que nos vemos en el FIC, que es dentro de nada, y cuando os paséis por Madrid, pues me lo decís y nos vemos. Tenéis las puertas abiertas. Genial, Enrique, pues un saludo. Venga, un saludo, gracias.
Adiós.